tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos como siempre al programa Portada. Verónica. ¿Cómo está, Mario? ¿Qué tal? Bien, nuestros primeros invitados esta noche son dos congresistas ya elegidos, el señor Lenin Checo de la bancada y además vocero de la bancada del Frente Amplio. ¿Cómo está? Buenas noches, primera vez que viene al programa. Muy buenas noches, gracias. Bienvenido. Y Carmen Omonte, que sí nos ha visitado varias veces y que es congresista electa de la bancada de Alianza para el Progreso. ¿Qué tal? Buenas noches, Mario. ¿Cómo están? Bien, recién elegidos, les van a dar las credenciales y ya les están marcando la cancha. Sí, es ¿no? Importante, ¿no? ¿Es importante que les marquen la cancha? Me refiero a lo que ha dicho el presidente sobre qué cosas tienen que hacer respecto a lo que dijeron en campaña. Es importante ¿o no? que la población, luego de la disolución de este congreso que pasó, vea que realmente estamos yendo a cumplir lo prometido. Y también una responsabilidad con respecto a lo que plantea el presidente de la República, ¿no? Para el tema de la inmunidad, los principales responsables somos los partidos, ¿no? Somos los partidos los principales responsables, en vista de que ¿quiénes llevamos a los candidatos con procesos? ¿No? ¿Quiénes llevamos a los candidatos que actualmente tienen procesos judiciales pendientes? Los partidos. Y que después buscan dentro del legislativo poder blindarse con la inmunidad, ¿no? Entonces, creemos importante cumplir las promesas en primer lugar. Desde el Frente Amplio tenemos la agenda clarísima. No vamos a plantear con la misma propuesta de Torongo no come Torongo, ¿no? Inclusive estamos planteando una alternativa de que la inmunidad parcialmente no tiene que ser un blindaje, sino tiene que ser una propuesta en la cual nos permita fiscalizar, nos permita plantear ese control difuso que necesitamos y que tenemos. Más al contrario, no que los congresistas electos podamos aprovechar este blindaje para poder desarrollar este proceso que la población necesita, ¿no? Para dejar claro al público, entonces, Frente Amplio, y creo que eso fue lo que dijeron durante la campaña, Así es. Frente Amplio está por una modificación en el reglamento del Congreso para que quede clarísimo esto de no blindaje a los congresistas que cometan algún delito, pero sí protección a los congresistas que en el trabajo de fiscalización tal vez fueran denunciados injustamente y solo para callarlos, corrupción que han pasado en las anteriores investigaciones, y clarísimo, ¿no? Para la población, no confundir inmunidad con impunidad. Entonces, bueno, precisar por lo que ha dicho el presidente, que lo que han prometido en campaña, eso tiene que cumplir. Y no todos han prometido lo mismo, en realidad. Así es. O sea que no todos podrán cumplir lo que prometieron en campaña. Eso es cierto. Así es. En el caso de Alianza para el Progreso, todavía no tienen las credenciales, pero ya tienen algunos problemas. Hay una investigación preliminar abierta por la Fiscalía al congresista electo Acuña. Así es, pero primero quería también aclarar un poco cuál es nuestra posición, porque es importante, dado el mensaje del presidente. En el caso de Alianza para el Progreso, lo ofrecimos en la campaña, y el primer proyecto de ley que vamos a presentar como bancada integralmente es justamente la eliminación de esta prerrogativa de inmunidad parlamentaria, pero en su totalidad, como fue un compromiso en campaña. Espero que haya más bancadas que se sumen a esta línea, porque fue un tema que estuvo en la expectativa de la población, del votante, y creo que vale la pena que lo planteemos. Si bien implica una modificación constitucional, por tanto se requiere un número de votos importante, pero bueno, por lo menos Alianza para el Progreso va a cumplir con ese compromiso. Con respecto a las denuncias o las primeras planas periodísticas que han salido el día de ayer, hoy han sido tratadas en la conferencia de prensa que tuvimos para presentar nuestra agenda país como bancada, como partido político, con la presencia de César Acuña, en la que también respondieron transparentemente y tranquilamente a la prensa tanto Humberto Acuña como Luis Valdés. Por los al que se lo ha, digamos, puesto de relieve por las comunicaciones, por llamadas que tenía con llamadas y mensajes de texto, ¿no? Así es, así es. Ambos han declarado que están totalmente llanos, abiertos a cualquier proceso, a cualquier investigación, porque Alianza para el Progreso definitivamente tiene un plan concreto de ser gobierno. Tiene un proyecto político ya encaminado, entonces el mensaje tiene que ser por la transparencia, por la probidad y de someterse a cualquier investigación que sea necesaria. Ese ha sido el mensaje tanto de César Acuña como también de los involucrados, y en general es una propuesta de partido. Bueno, no llegan definitivamente. Justo estoy viendo ya los cuadros de cómo va a ser la conformación del Congreso. Acción Popular tiene 25 parlamentarios, Alianza para el Progreso 22. Tiene 22,
Y Acción Popular está, digamos, con la misma propuesta de Frente Amplio de hacer una modificación vía reglamento del Parlamento. Bueno, decía entonces Alianza para el Progreso con 22, Fuerza Popular con 15, que está también en el mismo sentido de hacer cambios en el reglamento. FREPAP está con ustedes, digamos. Hay coincidencia. Unión por el Perú, me parece que también. Los morados, si quieren. Los morados eliminar, cuajo, Podemos Perú eliminar, Somos Perú también. No alcanza. No llegamos. Hasta ahora. Espero que conforme vayan pasando los días y el tema se ponga nuevamente en vitrina y los congresistas y las bancadas estén expuestas al escrutinio público, finalmente se tome una decisión. No hay que temer. Yo he conformado comisiones de investigación, he estado en la comisión de fiscalización, he creado grupos de trabajo vinculados, por ejemplo, al seguimiento del narcotráfico, y siempre he creído que si uno hace un trabajo correcto, si no debes nada, pues no tienes que temer. Entonces, paralelamente al fortalecimiento del sistema de justicia que aspiramos todos los ciudadanos, no solamente los que estén en el Congreso, si somos aliados en estos temas de investigación con los medios de comunicación, creo que tenemos que dar ese mensaje claro de compromiso con la ciudadanía, del no a la impunidad, que hoy lamentablemente sí representa la inmunidad parlamentaria de la que estamos hablando, ¿no? Y es que no solamente es cumplir para una campaña, y no es cumplir para una campaña, es cumplir para que la población empiece a creer en nosotros los políticos. Porque si no, lamentablemente, porque mi líder va a ser candidato y por eso voy a cumplir, recordemos entonces el año pasado, ¿no? 3 congresistas que fueron blindados por este tema de la inmunidad. ¿Y de dónde fueron? La población sabe de dónde son. De Alianza para el Progreso. ¿No? Entonces, entendamos que no solamente es un tema populista. El hecho de la inmunidad totalmente o parcialmente modificada no va a solucionar el problema. Recordemos que la corrupción está en todos los espacios públicos y la solución no es simplemente decir, ¿sabes qué? Dijimos esto y lo sacamos. ¿Y dónde está pues ese rol fiscalizador que hemos tenido en el legislativo? ¿O no es cierto que la última comisión presidida de inmunidad ha sido presidida por Luciana León? Entonces empecemos a decirle a la población lo que realmente la población quiere escuchar, que nosotros vamos a luchar contra la corrupción con inmunidad, sin inmunidad o modificándola, ¿no? Y hay temas puntuales pendientes. En el caso de nuestros hermanos congresistas hay muchos que están entrando con procesos y esperemos que ellos mismos se allanen a la justicia sin necesidad de que haya un requerimiento del Poder Judicial. Eso es lo que nosotros queremos desde Frente Amplio. Cosas concretas, cosas claras. Yo vengo de una región golpeada por la pobreza, el analfabetismo y el olvido del Estado, pero una región en la cual ve con esperanza que este Congreso en este corto tiempo dé muestras claras de que sí se puede cambiar las cosas a través de nosotros los representantes. Y teniendo la capacidad de llegar a consensos, ¿no? Que es fundamental, porque si no, no vamos a avanzar en nada. Personalmente tengo una propuesta de ley que puede, como bien dice Lenin, son sumas de propuestas y de trabajos. Una sola alternativa, una sola propuesta no va a solucionar este reto tan grande de arrinconar a la corrupción. Tengo una propuesta que la puedo plantear cuanto antes para que, por ejemplo, en los procesos electorales ya no se requiera que dentro de la hoja de vida, pues cada candidato ponga a su juicio y muchas veces ocultando temas, las sentencias, el tema de intereses que pueda tener, sino que solamente autoriza a través de un documento que el Jurado Nacional de Elecciones tenga acceso a toda esa información que forma parte del Estado. En el fondo no hay por qué uno tener la responsabilidad de informar si finalmente está en manos del Estado. Jurada. Ya existe la declaración. Así es una declaración jurada, pero que tú la haces cuando finalmente por eso, que no exista la declaración jurada de cada uno de los candidatos. Que el Jurado Nacional de Elecciones, que tiene acceso directo con todas las entidades públicas, sea la que finalmente tenga toda esa información, para evitar esos cuestionamientos que después se tienen a las bancadas, a los partidos, al Congreso como institución, si es que lamentablemente muchas veces son elegidos. La información viene de ahí, ¿no? Claro, mire, nosotros nos inscribimos uno entrega la al información jurado, y después y en el jurado cruza. planteamos, ¿no?, sentencias. Dentro de las sentencias, el jurado hace un cruce de información a través de una oficina, entonces ya existe ese mecanismo. Lo que no existe es la responsabilidad política de los partidos. ¿Quiénes llevan a los delincuentes como candidatos? Los partidos, pues. Y es responsabilidad única de los partidos. Tenemos que ir, pero a la práctica. Efectivamente, el jurado hace el cruce de información. ¿Qué pasó con el congresista Mora y otros candidatos? El cruce de información llega muy tarde. Y después, ¿qué te dice la OMPE? Ya pasó el plazo y lamentablemente tiene que seguir en carrera.
es efectivamente responsabilidad de los partidos políticos, pero si podemos evitar esa transición que finalmente hace que se dilate la información y que los ciudadanos se sientan estafados, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Yo creo que cuanto más propuestas y acciones tengamos en pro de luchar contra la corrupción, mejor para todos y mejor para el país. Porque Frente Amplio tuvo justo un candidato detenido por corrupción. Y de entonces, inmediato. No, bueno, se lo llevaron detenido, no había mucho que hacer. Y de inmediato nosotros. ¿no? O sea, claro, pero no habían tenido los recursos para detectar eso antes. No teníamos. ¿Qué es lo que está, hay un control. ¿Cómo hacer, no? Miren, hay un control, ¿no? Hay un control previo y él fue detenido por una prisión preventiva por una acción, ¿no?, coercitiva que no tenía sentencia tampoco, ¿no? Entonces, lo que entendemos es lo siguiente: hay políticos que están inmersos en actos de corrupción. Hay un sistema judicial que maneja un sistema, ¿no?, en el cual podemos nosotros prever si es que candidato A o B tiene delitos, ¿no? Entonces es responsabilidad del partido asumir a quien lleva. En el caso nuestro, de inmediato nosotros actuamos, tenemos una personalidad jurídica legal y de inmediato tomamos las medidas correctivas, ¿no? Y es lo que tiene que pasar. ¿Cree que eso debió hacerse en el caso del señor Donaire, por ejemplo? En todos los casos. Del señor Vinicio Ríos, Donaire, ¿no? O sea... En todos los casos. ¿Qué responsabilidad? Bueno, al propio señor Richard Acuña también tuvo que pasar por las comisiones encargadas del tema de levantamiento de inmunidad por un tema pendiente anterior a que él entrara al Congreso y finalmente dijeron que no. Y lo protegieron. Por eso es importante tomar esas medidas y dar un mensaje claro a través de las acciones y eliminar la inmunidad parlamentaria. Y es importante que esta comisión asuma un partido que no tenga pues mella, ¿no? Un partido que realmente pueda demostrar a la población. Estamos año y pico. Sí. ¿No? Y tenemos que demostrar a la población que sí, realmente el tema va a ser objetivo. Ahora, el tema de la inmunidad es uno de los tantos temas de la reforma política. Lo que pasa es que concita una atención especial porque la gente lo tiene presente a raíz de todo lo que ocurrió con el Congreso anterior. Pero hay tantos otros asuntos. A propósito de la reforma política electoral, concretamente, porque eso que acabamos de mencionar no es electoral, hay un asunto que se está debatiendo ahora en los medios. Hay un artículo del señor Fernando Tuesta hoy día que expresa una preocupación por una reforma inconclusa o una contrarreforma, particularmente a propósito de las elecciones abiertas, internas, abiertas, simultáneas y obligatorias. Así es. ¿Cuál es la posición que van a llevar ustedes y que van a sostener en el Congreso a propósito de ese asunto en concreto? En nuestro caso, la decisión de bancada y de partido político es apoyar todas las reformas que han quedado pendientes. Toda la reforma, incluida aquella. Incluida esa, pero no solo eso, sino que asumir la responsabilidad de que en estas 2 semanas que realmente uno va a tener de gestión antes de abril, esperemos que sea así, podamos cambiar el cronograma electoral. Bueno, eso es si no cambian ese cronograma electoral no hay nada que hacer. Mi preocupación es que no todas las bancadas estén en esa línea. Entonces la expectativa de la gente de todas estas propuestas que han quedado semi trabajadas o ya concluidas no va a llegar a buen puerto, ¿no? Entonces, primero el compromiso que debieran tener todas las bancadas es modificar el cronograma electoral, ¿sí, no? Ok, pero a propósito de las primarias abiertas... Son importantes y las vamos a apoyar. Simultáneas, obligatorias... Pero dejarlas como está, como aprobó el Congreso, hacer una modificación para que todos los partidos tengan que pasar por eso. Yo entiendo la perspectiva de los partidos como Acción Popular que se oponen porque consideran que los militantes son los que tienen que tomar la decisión y no todos los ciudadanos que finalmente no están involucrados con ideología. Sí. Pero nosotros decimos, sí, finalmente, porque es el único partido que tiene un número importante de militantes inscritos, entonces no nos debemos de preocupar sobre ello y la vamos a apoyar. Sí. En militancia, en general, inscrita. Creo que es el partido que a nivel nacional tiene una organización sólida e importante, así que el tema no nos preocupa. Lo que sí tenemos que lograr es consensos con las demás bancadas. ¿Cuál va a ser la posición de Frente Amplio sobre ese asunto? Primero, ampliar, ¿no?, los plazos para que muchas de estas reformas puedan ejecutarse en el 2021. Con respecto a las elecciones abiertas, tienen que ser militantes. Clarísimas, ¿no? Entonces ahí hay una discrepancia. Tenemos, más allá de las discrepancias, tenemos que entender que la responsabilidad de la gobernanza y de gobernar el país es justamente a partir de los partidos. La institucionalidad de la democracia se siente en los pilares fundamentales de los partidos políticos. Y los partidos tienen que empezar a desarrollar militancia. No partidos cartel, no partidos cachal, no partidos membrete, partidos con militancia y cuadro. Yo provengo de un partido en el cual he estado militando 5 años, que es el Frente Amplio. Y me he logrado y forjado y desarrollado y preparado para poder asumir la responsabilidad que mi población me ha dado.
Con unas abiertas me aparatean y ya perdí. Pero Verónica Mendoza no. Pero Verónica Mendoza salió elegida como una elección. Queremos que explique un concepto, ya nos imaginamos por dónde va, pero dicen me aparatean. ¿Qué cosa es aparatear? Viene un candidato con mucha plata Ajá. y puede llevar militancia, simplemente. Puede llevar votantes. Votantes. Perdón, votantes, con una abierta, ¿no? Ajá. Y todo el esfuerzo. Gente que no pertenece, que ni no siquiera pertenece, simpatiza y con que el partido, tiene va a votar. otros intereses, Ya. ¿no? Y ganaron las elecciones abiertas, ¿no? O sea, la democracia tiene que sentarse sobre la institucionalidad, y la institucionalidad de la democracia son los partidos políticos. Esa es la posición oficial La del posición Frente del Amplio. Frente Amplio. Eso va a implicar que se modifique la ley aprobada. Claro. Eso, o sea, no es que no se haga nada, simplemente que tienen que Así es. plantear la Vamos a modificatoria plantear de la la ley. modificatoria. Pero Verónica Mendoza salió elegida como candidata con el mecanismo de elección universal. Esa Un es la mecanismo que nosotros función hemos que tenía. iniciado en 2016, Sí. eminentemente ético, moral, no vinculante, porque en ese momento ni se pensaba, ¿no? Yo he salido elegido también por elecciones internas de mi partido, por militantes, y de esa manera estamos Pero desarrollando. usted estaba en desacuerdo entonces con esto que Con la recuerda forma como se eligió a Verónica. congresista de En esas Beaumonte. coyunturas nosotros Sí. hemos planteado esa propuesta justamente para desarrollar esta propuesta coherente en la lógica de que los candidatos tienen que salir desde la ciudadanía, ¿no? Pero Ha ¿cómo sido- lo que era bueno en el 2016 ya no resulta atractivo en el 2021? Miren. ¿La experiencia? La experiencia, muchos candidatos entraron de esa manera, hubo problemas, y esto sirve, ¿no?, para que también empecemos a mejorar y fortalecer la institucionalidad de los partidos políticos. Otro asunto que está en discusión a propósito de la reforma es la manera como los partidos o se van a inscribir o van a permanecer en el registro, Así es. que supone ahora 24.800 afiliados, Así es. y ahí volvemos al punto que usted mencionaba, y es una cifra que parece fácil, pero que la realidad demuestra no son tan fáciles de conseguir, y 60 y tantos locales repartidos en Una El 60% de la circunscripción sí, de- electoral entre a nivel regiones y nacional. provincias. Así es. comités, ¿no? ¿Qué posición tienen acerca de esa manera de inscribirse o permanecer en el registro electoral? Tenemos ¿No? que cumplir. Tenemos que cumplir La van a dejar así. Y la vamos a La cumplir. van a dejar así, La vamos a porque ustedes saben que si para el 20 de abril, me parece, no tienen esas características cumplidas, pues no se considera que No están se- aptos. En el caso de Alianza para el Progreso también está superadísimo. Nosotros estamos cumpliendo. Con creces, ¿no? Sí. Pero sí había una frase que me preocupaba de Lenin y quizás no lo entendí bien, que era que lo ético moral no fuera vinculante. Yo no sé, yo creo que lo ético y moral sí debiera ser vinculante, ¿no? Y en todas las propuestas, en todo lo que planteamientos y acciones que tengamos como congresistas, ¿no? Pero no, que probablemente no fue el mensaje ese. No, pero no te preocupes. Así es, así es. ¿Ustedes cuántos militantes tienen? ¿Cuántos afiliados tienen? No tengo el número exacto, pero está Más de totalmente. 24.800. Así es, no, Ustedes- superadísimo. Actualmente en ROF tenemos 7.000 y tenemos 15.000 por ingresar. 15.000. En esta primera etapa y otros más que se vienen, ¿no? Somos un partido... ¿Confían en que van a llegar para el 20 de abril a los 24.800? Confiamos. ¿Y los comités ya están también? Sí, todos. En mi región tenemos los 7 comités inscritos, legales. El sur del país está constituido, también el norte. Y tenemos esa posibilidad y capacidad de que vamos a lograr el objetivo. Y ya que hablaron de ética, también ya están conversando sobre cómo va a ser la comisión de ética. Para empezar, creo que se va a quedar en el Congreso, porque hubo una propuesta en el Congreso pasado de hacer una especie de comisión de ética de notables, ¿no? Así es. Que no fueran congresistas, sino que fueran personas pues, elegidas de repente por el mismo Congreso, pero fuera de él. Claro, en Chile hay un modelo algo parecido, ¿no? Que hay personas externas, inclusive interviene un representante de oficialía mayor, en fin, ¿no? Hay modelos, pero lo que cuente finalmente el compromiso serio de tocar el tema realmente como debe ser. Entiendo que René Espinosa de Somos Perú planteó que la Comisión de Ética no fuera como suele ser las demás comisiones en proporción a los miembros, ¿no? Sino que fuera un miembro por bancada. Sea cual fuera la fórmula, lo importante es que hagan un trabajo correcto y que no se use para ese mecanismo político de bajarte al contrincante Pero o ¿cómo? de blindar al que no es. ¿Cómo ¿no? filtrar Al eso? propio. Pues? Porque imaginemos compromiso de todos. que tienen un miembro de cada bancada y de pronto en la mesa directiva solo hay 4 representantes de 4 bancadas, Así es. ¿cierto? Entonces, trasladados a la Comisión de Ética, algunos podrían decir, bueno, si acusan a Alianza para el Progreso o algún parlamentario de haber faltado a la ética por tal o cual tema, probablemente los otros congresistas
solo uno de cada bancada del interior de ética, pero que está en la mesa directiva, los van a ayudar, ¿o no? Va a haber esa suspicacia hasta que empecemos a trabajar y demostremos lo contrario. Creo que en general ese es nuestro compromiso. Frente Amplio. Es responsabilidad de cada partido. Esperemos que cada bancada mande a los congresistas que puedan estar dentro de lo correcto y con idoneidad, ¿no? Hay un tema importante. A veces el discurso es hermoso. Nosotros como jóvenes políticos hemos visto con desesperanza el Congreso que pasó y los demás, ¿no? Donde la ética, la moral estaban en segundo plano y los intereses particulares o grupales eran el primero, ¿no? Recordemos que la disolución de este Congreso ha sido por esfuerzo mancomunado de todos los sectores sociales. Y recordemos también que tuvimos una presidenta por horas, ¿no? Y lo que usted dice, Verónica, es cierto, ¿no? Cómo estos grupos han elegido a esta presidenta y la población no los olvida. No podemos cambiar en 2 meses este tema tan importante. ¿Quiénes lo eligieron? ¿No fue Acción Popular, Alianza por el Progreso, Fuerza Popular y el APRA? A la señora Mercedes Arauz. ¿Y ahora qué? ¿No? Y son las 3 fuerzas con, digamos, más parlamentarios. Claro, ¿no? Y actualmente... Y es lo que ha evaluado la población, ¿no? Finalmente, ¿no? Que es la que ha votado. De acuerdo, pero así votó, ¿no? Claro, eso es cierto. Por eso el tema de ética es importantísimo, ¿no? Es importantísimo que no solamente se quede en discurso, sino en la acción diaria, en este corto tiempo del Congreso. Verónica mencionaba en la presentación el voto de investidura, que ciertamente es una tarea que tendrán ustedes no bien se hayan acomodado en sus curules, y que acerca de la cual hay partidos o bancadas que ya dijeron que van a dar el voto. No han escuchado todavía al presidente del Consejo de Ministros, pero Somos Perú ha dicho que ellos van a dar el voto de confianza. Otras bancadas, en cambio, han levantado una ceja y han dicho, bueno, hay que escuchar primero. La presencia de la señora Vilca en el gabinete supone un problema. Otros que piensan que está muy desgastado el actual presidente del Consejo de Ministros. ¿Qué posiciones van a llevar sus bancadas a ese asunto? Sí, es bueno escuchar. El día lunes tenemos una reunión a petición de la PCM, del Premier. Vamos a esperarlos, vamos a escucharlos, vamos a también plantear algunas alternativas con respecto a los decretos de urgencia, que es lo principal en este momento y lo más resaltante dentro de la agenda nacional. También algunos requerimientos y cuestionamientos a algunos ministerios, como el caso de la ministra de Energía y Minas. Y seguramente en el transcurso y de venir, cuando, como usted dice, nos instalemos en el Congreso, también escucharemos y de acuerdo a eso vamos a volver a reunir a nuestra bancada y, como siempre lo hemos hecho, vamos a emitir nuestra opinión. No está se han tergiversado la opinión de Rocío, por ejemplo. Rocío no dijo que no íbamos a dar la cuestión de confianza. Vamos a escuchar primero y luego nos reuniremos. Pero está en contra de la permanencia de la ministra. Claro. ¿Usted también? ¿La bancada está en contra de su permanencia? Tenemos cuestionamientos personales, ¿no? Solo cuestionamientos, pero no les molestaría que se quede. Justamente vamos a decidir. Vamos a decidir justamente si su permanencia está relacionada al voto de investidura. Y también a todo lo que planteemos nosotros, ¿no? Hay temas importantes en algunos decretos de urgencia que la población pide que sean derogados. ¿Qué dice Alianza para el Progreso? En nuestro caso estamos revisando los decretos de urgencia. Ese es un tema que no vamos a ponerlo de lado y que está vinculado directamente al voto de confianza al Premier. Sí se nos había convocado para una segunda reunión luego de la reunión de Palacio y justamente la posición que tuvimos como bancada y como partido fue de informarles que mejor esperábamos a ya tener ya el cargo formal luego de la juramentación y también ir revisando todos los informes que estamos elaborando sobre los decretos de urgencia. Eso es fundamental. Pero ¿y la composición del gabinete? Definitivamente el espacio que tiene la ministra de Energía y Minas es bastante débil. Debiera el presidente tomar una decisión antes de que el Premier se presente ante el Congreso. Y si ya ha dicho que no. Debiera hacerlo, si no porque así, finalmente va a debilitar la figura de su premier, que de por sí ya está debilitada, ¿no? Pero bueno, lo que buscamos es que se pase ese proceso y que el país siga adelante, ¿no? Y que cada poder cumpla su trabajo. Ya, pero la pregunta es si la presencia de esta ministra, digamos que no la cambien, permanece en el gabinete, ¿va a suponer un escollo insalvable para otorgar a ustedes la confianza o no? Lo tendremos que evaluar como bancada. Personalmente sí considero que es un escollo bastante complicado, pero ya la posición de bancada será un tema en el que discutamos y que así es, y que la defendamos. De hecho, esa fue la pregunta de nuestra compañera Lourdes Paucar, ahora el presidente. Fue la primera pregunta sobre la
lo que ya algunos representantes de las bancadas habían dicho respecto al tema del voto de confianza y de investidura, y luego metió la pregunta de la inmunidad parlamentaria. Y eso fue lo que ocasionó la respuesta del presidente de cumplan lo que prometieron. Acá los dos congresistas de dos bancadas que piensan totalmente distinto probablemente cumplan cada uno con lo suyo, claro. Así es. O hagan el esfuerzo. Y no es precisamente lo que el presidente propone. Claro que creo que el presidente asume que todos prometieron lo mismo, o todos prometieron alineados a lo que esperaba el gobierno, y no es así. Cada partido, cada bancada, inclusive dentro de los partidos han habido propuestas divergentes, porque eso es natural en una campaña a nivel nacional en la que la mayoría son congresistas de regiones con una problemática regional muy compleja. Evidentemente van a haber diferencias y ahora toca alinearlas, ahora toca encauzarlas a que más o menos tengan una misma posición. Esa no es una tarea fácil, ese es un reto que ahora también le compete en el caso de Lenin como vocero, ¿no? Pero no es una tarea fácil. No darle la investidura al presidente del Consejo de Ministros los va a poner en una fotografía similar a la del Congreso anterior, y eso seguramente les da un poco de miedo. Y la ¿no? lectura en la población va a ser injusta, probablemente, si es que fuera así, así es. Pero bueno, no se atreven ni a decirlo. Hay algo porque importante. si no lo digo yo, se supone que lo sacaron al Congreso anterior porque era obstruccionista, porque no dejaba trabajar, porque querían que se vayan no le querían dar voto de confianza, querían que se vayan los ministros. Si ustedes entran y hacen lo mismo de frente, de saque, pero hay algo, pero se las están poniendo difíciles. Hay algo importante, ¿no? Nosotros no estamos haciendo nada más allá que asumir la responsabilidad de la población. Recuerden quiénes son los de los escándalos de Odebrecht, ¿no? ¿No fueron los ministros? Entonces, estamos viendo que el gobierno no está andando bien. Y tenemos que también decirle al gobierno, o sea, el hecho de que le digamos que sentimos que la ministra está jugando en la puerta giratoria y que no tiene temas éticos para poder demostrar eficacia en la gestión del Ministerio de Energía y Minas, no significa que seamos obstruccionistas. Le estamos diciendo al gobierno que cambie para bien, antes de iniciar este proceso dentro del legislativo. No estamos siendo obstruccionistas, al contrario, estamos planteando una alternativa para gobernar mejor el país. Los tres poderes del Estado tienen que ponerse de acuerdo, pero no en lo que me conviene y lo que no me conviene, no, sino en lo que realmente conviene a la población. Y estamos obligados a hacer lo correcto, ¿no? Claro. Más allá de la expectativa que tenga el gobierno. Si lo que espera el gobierno es bueno para el país, apoyarlo plenamente. Pero bueno, el asunto es qué cosas se juzga que es lo correcto, qué cosas se juzga que es lo bueno. En eso está el margen de discrepancia entre las distintas organizaciones. Nadie dice vamos a apoyar lo malo y vamos a criticar lo bueno, dicen siempre lo contrario. Con respecto a la ministra, pues sabemos que en 2011 tuvo también serias cuestionamientos cuando fue viceministra, ¿no? Por el tema de los temas de sus concesiones. Entonces, y cuando fue congresista también. Entonces, no es un tema nuevo. No es un tema nuevo, no es un tema que el Frente Amplio está planteando porque se le ocurrió, sino es un tema que realmente está acarreando problemas desde el 2011. No, y él cabe analizar por qué es que la puso, por qué es que pone una ministra que ya es débil en una cartera trascendental, teniendo el tema de Odebrecht, el tema de gasoducto, el tema de la compra de Chacya, la espera de la compra de la misma empresa que compró Chacya de Luz del Sur, en fin, o sea, el tema energético es un tema que es candente en este momento. Entonces se tenía que tener un ministro, una ministra sólido, fuerte, de peso, no debilitada. Entonces, ¿ustedes creen que eso es, digamos, torpeza o provocación? Porque son las dos lecturas que cabe hacer frente a esto. O sencillamente no lo consideraron, pusieron a la ministra y después se encontraron con el problema. Probablemente por la premura del dicen, tiempo, bueno, ¿no? vamos antes de que se sienten. Esperemos que no sea que no hay equipo de trabajo. Queremos creer lo mejor, pero esperemos no que sea por un tema de buena fe y experiencia, ¿no? El presidente ya ha dicho, ha explicado en una entrevista que dio hace poco, él ya dijo que no, que vamos a ver, que hemos visto su hoja de vida, que es una persona con experiencia, y ahí va a estar. Hoy cuando le preguntaron nuevamente sobre ella, comenzó a avanzar rapidito. Así como el Congreso, así como este nuevo Congreso está obligado a dar las señales evidentes, clarísimas a la población de querer y hacer una mejor gestión posible, esa obligación la tiene también Vizcarra. Entonces eso espero que la población lo entienda así, ¿no? Y todos estamos obligados a hacer la mejor gestión posible. ¿Y les alcanzará el tiempo para revisar todos los decretos de urgencia, ¿no? Y luego esperar, ¿no? O sea, después de los decretos recién poder hacer lo de la investidura? Nosotros ya los estamos revisando. Ya los estamos pero eso revisando. cree que son dos temas que están enganchados y creo que Frente Amplio también. Además de lo de la ministra, también. Entonces, o sea, antes de terminar
es de analizar los decretos de urgencia, no va a haber un voto de investidura. Tiene que haber una voluntad política y justamente pienso que es importante lo que el primer ministro está haciendo, está acercándose a las bancadas para poder desde ellos explicar el porqué de estos decretos y desde nuestra visión como bancada de cada uno de nosotros explicar el por qué no, antes de que nosotros podamos asumir. Para nosotros es clave, ¿eh? Nosotros nos estamos preparando. Mira, yo soy de provincia de Apurímac, he venido el día de ayer para juntarme con los compañeros de la bancada, con los asesores, porque en mi condición de vocero tengo que emitir un informe hacia mis colegas y de esa manera poder tener temas objetivos y técnicos que demuestren la inconstitucionalidad de muchos de estos decretos de urgencia. Y no ¿Han encontrado más de 10? Hemos encontrado muchos, ¿no? Inclusive en la Comisión Permanente Marco Arana ha planteado un informe con respecto a uno de los decretos de urgencia. Entonces nosotros no vamos a ir a decir no porque no, sino no por estas razones. Así de simple. Además que es bueno que la población sepa que los decretos de urgencia no solamente se derogan, también se pueden modificar. Entonces hay varias alternativas, pero sí tenemos que hacer nuestro trabajo. Dentro de la Comisión de Constitución se tiene que crear cuanto antes ese grupo de trabajo que es el revisor, pero más allá de solamente revisar la constitucionalidad y no de los decretos, es también, en medida de lo posible, sobre todo los que están afectando el presupuesto nacional, tiene que ver con la economía, ver cuáles son los intereses y si esos intereses que están detrás coinciden con los intereses de de la población. Muy bien. Muchas gracias a nuestros invitados. Mucha suerte mañana. Gracias por la oportunidad. Vamos a una pausa y regresamos.